Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de trading de la A a la Z. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante porque básicamente de esto que vamos a hablar se rige gran parte de los movimientos del mercado. Entonces hoy en estos minutos vas a entender qué es lo que miran los traders profesionales, los inversores profesionales, también a qué se refieren cuando hablan de tasas cuando se escucha algo hablar también como la curva de rendimientos. Y esto lo vamos a hacer de una manera simple, con algunos ejemplos y pues un paso a paso para que a partir de mañana puedas leer más de las señales del mercado sin perderte en tecnicismos, ¿vale? Espero que al terminar puedas explicar qué es este tema a cualquier amigo de una manera sencilla y si lo logras, pues bueno, creo que habremos cumplido la meta. Así que vamos a dar comienzo con el webinar del día de hoy. Antes que nada, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Ramos, trader y también analista de mercados para BT Markets. Y bueno, pues vamos a dar ya comienzo para no perdernos tanto en introducciones, ¿vale? Entonces, bueno, perdón, el tema del día de hoy, se olvidé mencionarlo, aunque ya lo vieron, pero es muy importante, es bonos del tesoro y curva de rendimientos. Ese es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Y para entenderlo, para dar paso, tenemos que entender o saber qué es un bono y también qué es rendimiento. Estas dos palabras, rendimiento generalmente se escucha más, pero el tema de bonos es más familiar para personas que a lo mejor están un poquito más cercanas al tema de las inversiones desde hace tiempo. Pero si tú estás empezando en el entorno del trading y de las inversiones, bueno, este webinario te va a dar una claridad impresionante. Primero que nada, un bono, vamos a decirlo tal cual es, digamos que es un bono, perdón, es un préstamo al gobierno, es decir, tú le prestas dinero y el gobierno te paga intereses en cierta periodicidad y al final de ese periodo te devuelve el capital principal que tú le prestaste. En México se llaman CETES, en Estados Unidos son los Treasury Yields y bueno, cada país tiene sus propios bonos, ¿no? Ahora, eso es un bono. ¿Qué es un rendimiento o qué es el rendimiento? El rendimiento o el yield, que se los he puesto aquí, porque, y les he puesto esta palabra en inglés, porque muchas veces, si te metes de lleno al tema del trading, vas a escuchar o vas a leer esta palabra cuando en algunos sitios de noticias especializados estén hablando sobre cambios en políticas monetarias o cambios en la economía. Entonces, el yield o el rendimiento, digamos que es la tasa de interés efectiva que ofrece el bono que los inversores o que inclusive tú quieras invertir o comprar el día de hoy. Aquí la idea clave es tener en cuenta lo siguiente. El precio y el rendimiento son dos caras de la misma moneda. Si mucha gente quiere un bono, su precio va a subir, oferta y demanda. Bueno, pero al subir, su rendimiento va a bajar. Y si pocas personas quieren ese bono, su precio va a bajar, pero su rendimiento va a subir. Esto con la idea de crear un balance, ¿no? Y esto importa porque el rendimiento del tesoro básicamente es el precio del dinero. Este precio del dinero afecta hipotecas, afecta créditos, afecta valorizaciones bursátiles y también afecta el tipo de cambio. Así que cuando escuches, a lo mejor como lo que hablábamos bueno, lo que se vio el día de ayer, que fue un recorte de tasas, pero también cuando escuches que subieron las tasas, tienes que traducirlo como el tema de financiamiento más caro o más barato y dependiendo las tasas hacia dónde se muevan, es hacia donde el mercado va a ajustar sus expectativas. Por ejemplo, para darles una pauta, si hoy el bono a 10 años rinde un 4%, significa que prestar a 10 años va a pagar entre 4% anualmente. Y si muchos el día de mañana compran ese bono, el rendimiento podría bajar tal vez a un 3.9, 3.8%, ¿vale? También es importante mencionar algo. El rendimiento no es lo mismo.
que un cupón de préstamo. El cupón básicamente es el interés fijo del bono y el rendimiento va cambiando con el precio del mercado. Y también, un segundo. Ay, disculpen, disculpen. Y también hay una pauta que hay que tener muy clara. Hay veces que el rendimiento puede llegar a ser negativo. Sin embargo, en los bonos que nos vamos a enfocar el día de hoy, que son los norteamericanos, pues muy rara vez ha sucedido esto, pero sí ha ocurrido en otros países que sus bonos de gobierno pues hayan sido negativos, ¿no? Entonces, bien. Ahora, si alguien tiene alguna duda, por favor, déjenmela aquí en el chat y si estás viendo la grabación, déjamelo en los comentarios y lo revisaremos, ¿vale? Ahora bien, vamos a la segunda diapositiva de esta sesión para entender qué es la curva. Como tal, se los he querido ejemplificar como si fuera un menú de un restaurante, ¿no? Es decir, un menú de tazas y este menú de tazas va de acuerdo al tiempo. Es decir, la curva de rendimientos en un gráfico del rendimiento por plazo se vería algo así. 2Y, que sería 2 years o 2 años, es igual a 2 años. Y aquí este tipo de bonos son bonos de corto plazo. Los de 10 años o 10 years eh, son de un plazo medio. Y aquí vamos a ver mucho lo que es la referencia de valorizaciones y de ciclos de mercado de intermedios. Y, por ejemplo, el de 30 años o 30 years, básicamente es uno de los bonos más sensibles a el tema de la inflación a largo plazo y a las primas por plazo. Para que entendamos esto, o me gustaría que pensaras en esta curva, como te decía, un menú de precios del dinero. ¿Cuánto te pagan si prestas por 2, 10 o 30 años, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, este es un gráfico donde les he juntado los bonos a 2 años, 2 years, el de 10 años, 10 years, y el de 30 años. Y, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo en vivo, pues prácticamente nos dice que los bonos de tesoro a 2 años pagan el 3,56%. Es decir, dejas tu dinero 2 años ahí y te paga cada año el 3,56%. Después, el de 10 años paga 4,10% y el de 30 años 4,72%, ¿vale? Sin embargo, hay ocasiones, y se ha visto en el pasado, en donde, quiero que vean muy bien los colores, y más o menos fue por aquí, fue justamente acá, en donde en 2022 el bono del Tesoro a 2 años estaba dando más rendimiento que el de 10 años y que el de 30 años. Pues bien, a veces sucede este tipo de situaciones porque el mercado cree que el Banco Central va a subir o va a mantener las tasas de interés altas en el corto plazo, pero que más adelante las puede bajar por temas de desaceleración. Y cuando el bono de 2 años o los bonos de corto plazo empiezan a pagar más rendimiento que los de mediano o largo plazo, a este fenómeno se le conoce como curva invertida, ¿vale? Entonces, este es un punto interesante que sucedió hace poco, en 2022, y después, poco a poco, ya aquí si se van dando cuenta, el bono del Tesoro de 2 años, que es la línea morada, empezó a disminuir y hasta este punto, ya en septiembre del año pasado, pues la curva de rendimientos, digamos que regresó a la tendencia que es normal, es decir, bonos del Tesoro de corto plazo pagan menos, después los de mediano plazo y después los de largo plazo, que es como estamos viendo ahorita la comparativa de rendimientos entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿vale? Ahora bien, dentro de todo esto, tenemos también que tener ¿cómo se dice? Un entendimiento de cuál es la forma de la curva y ahorita les mencionaba el tema de la curva invertida. Pues bien, vamos a encontrar al analizar nosotros un gráfico o ver los rendimientos de los bonos, tres formas de la curva o tres direcciones, mejor dicho. Una que sería la normal,
o empinada, que básicamente esto de aquí. No nos vamos a enfocar nada más en ver la dirección, que es así, que es muy, muy empinada, ¿vale? Pues bien, a esto se le llama una curva normalizada o empinada, y es que lo que va representando es que prestar más tiempo te va a pagar más. Y evidentemente a esto es cuando el mercado o cuando los bonos están pagando pues están ofreciendo un rendimiento como este, pues se espera que haya cierta expansión económica, y estos efectos, este efecto de rendimiento suele darse también cuando una economía o cuando la economía de Estados Unidos sale del riesgo o de una recesión. Entonces, si se da, bueno, aquí lo que podemos ver es que durante todo 2020 hasta parte de 2021, pues los rendimientos disminuyeron demasiado, y esto evidentemente fue por la pandemia. Pero una vez que empezó a, a soltarse el tema de las vacunas y a empezar a reactivarse la economía, pues literalmente la curva de rendimientos se empinó y literalmente, se empinó, se normalizó, y literalmente, pues hubo mucha inversión en ese entonces, ¿no? Después tenemos la segunda forma de la curva, que sería una curva plana, ¿vale? Se las he puesto ahí con una línea verde. Básicamente esto pudiera ser en todo este entorno, tal vez desde 2020, más o menos como desde por aquí, hasta 2025. Y es que cuando se da una curva de este tipo, se le llama curva porque aún así se está moviendo, pero es plana, es decir, un mercado unos rendimientos en rango, quiere decir que el mercado está dudando. Es decir, hay momentos en donde algunos inversores están preguntando si es momento de acelerar o de frenar. Es decir, todo esto es un proceso de transición de rendimientos, y es un proceso de transición económica que en cuestión de ciclos económicos se le conoce a veces como acumulación o distribución, ¿vale? Y después, bueno, la curva que les enseñaba, la curva invertida, en donde generalmente cuando la curva de rendimientos se invierte, el mercado anticipa cierta desaceleración y también recortes futuros de tasas de interés, ¿vale? Básicamente teniendo esta información o estas tres formas, podemos definir muchísimo, o podemos tratar de definir qué puede pasar con la economía. Para usarlo de una manera mental, no nos tenemos que enfocar en fechas exactas, sino que lo que vamos a hacer es fijarnos en cómo se está comportando para tratar de determinar qué tanta probabilidad hay de que se dé algún escenario. Digámoslo así, es como si volteáramos a mirar al cielo y viéramos, no sé, nubes oscuras. Las nubes oscuras no nos van a decir exactamente a qué hora llueve, pero sí nos dicen que puede aumentar la probabilidad de que vaya a llover, ¿vale? Entonces, para darles un ejemplo, cuando la curva se invierte, en el caso que veíamos acá en 2022, en todo esto de aquí, otra vez regreso al mismo ejemplo, en todo esto de aquí, recuerden que los bonos de 2 años son la línea morada, los de 10 años la línea azul, y los de 30 años la línea roja, ¿no? Entonces, generalmente cuando tenemos esto quiere decir que en el corto plazo el dinero está caro porque el Banco Central está pues con una política restrictiva. En 2022 tuvimos la subida de tasas de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos, y evidentemente esto provocó que se diera este efecto. Y este efecto también lo que nos puede anticipar a saber es que el mercado eventualmente en algún punto, como las nubes nos dicen que puede llover, pues estos nos indican que después el Banco Central aflojará esa política restrictiva, ¿vale? Y como un error común que es importante mencionar para que no caigan ustedes, es que no piensen que al momento de que se desinvierta esta curva de rendimientos, puede haber un boom económico. Y lo estamos viendo actualmente. La curva de rendimientos ya regresó a la normalidad, pero como tal seguimos como en una transición de mercado. Todavía no vemos tanto crecimiento económico, hay datos de empleo que no son tan buenos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bien.
Ahora, como parte esencial de entendimiento de todo el tema de bonos y de rendimientos, tenemos que entender dos palabras clave. Y para esto hay una regla de oro. Precio y rendimiento se mueven en direcciones opuestas. Si sube el rendimiento de los bonos del tesoro de cualquier temporalidad, el precio va a bajar. Y si baja el rendimiento, el precio sube. Y esto ocurre porque el mercado literalmente está renegociando cuánto interés exige para prestar dinero al gobierno. Y si exige más, pues los bonos vigentes con tasas bajas se vuelven pues menos atractivos y evidentemente esto va a provocar que su precio caiga hasta que el rendimiento se vuelva competitivo, es decir, que hay una relación, un balance entre el precio y ese rendimiento, ¿vale? Y para esto las dos palabras que tenemos que entender es esta, duration o duración, que lo tenemos que ver básicamente como un volumen, ¿vale? Es decir, cuánto se mueve el precio del bono si la tasa de interés se mueve. Para ponérselos de una manera o para explicárselos de una manera clara, la duration alta o la duración alta habla o se refiere a bonos sensibles, es decir, que cuando hay cambios pequeños de tasas, los bonos de largo plazo a veces suelen moverse mucho más y la duration baja es para bonos que son menos sensibles, ¿vale? Y de ahí tenemos otra palabra que se llama convexidad, que esta prácticamente es como una curva de seguridad. Y esto significa que cuando los movimientos de las tasas de interés son grandes, la relación entre el precio y la tasa no es lineal. Los bonos con mayor convexidad van a perder un poquito menos cuando las tasas suban mucho y van a ganar un poco más cuando las tasas bajen mucho. Y esto es importante principalmente para los bonos de largo plazo, ¿vale? Para darles un ejemplo, imaginemos que la tasa, bueno, no vamos a tomar más o menos el dato que tenemos aquí. Ahorita la tasa del bono de 10 años está en el 4,11, ¿no? Entonces vamos a pensar que cae de 4,11 a 3,90, ¿no? Pues bien, un bono a 30 años de alta duration podría subir bastante más en precio que 1 a 2 años. Y por eso estoy tomando el del medio como ejemplo. Y es un reflejo simplemente del mediano plazo. Y eso es provocado, por ejemplo, por la caída de tasas de interés, algo como lo que tuvimos ayer de datos por parte del Banco Central. Disminuyeron un poquito las tasas de interés y literalmente, pues los bonos de 30 años empezaron a pagar más. Los de 10 años se quedaron, o sea, pagan un poquito más de lo que están pagando hace 2 días, pero siguen muy estables y los de 2 años pues tuvieron ahí prácticamente un nulo movimiento, ¿vale? Ahora, también importante destacar algo, y para que evitemos caer en ciertos errores. Pensar que todos los bonos reaccionan igual es un error complejo, porque literalmente los bonos de largo plazo suelen moverse más. También otro punto importante es confundir cupón con rendimiento. El cupón es fijo, es decir, el bono es fijo, pero el rendimiento cambia con el precio del mercado. Y como tercer punto, no tenemos que olvidar que el rendimiento se convierte en el lenguaje estándar y para poder estar comparando los tramos que están haciendo o los movimientos que están haciendo los bonos, necesitamos hablar en rendimientos y no como tal en un precio. De hecho, cuando tú te pones a buscar en internet el precio de un bono de Estados Unidos, muchas veces te dan ciertos datos que aparecen como entre 32 avos, pero la realidad es que todo se mide, o los bonos, el mercado de bonos se mide a través de rendimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el día de hoy subieran los rendimientos, hay que pensar o podríamos preguntarnos, ¿qué ocurriría con los precios? Y si el día de hoy subieran los rendimientos, pues los precios, o más bien, sí, los precios bajarían. ¿Y qué bono se movería más? Si comparáramos el de 2 años o el de 30 años, pues la respuesta sería el de largo plazo, el de 30 años, ¿vale?
Bien, aquí les he puesto otra vez la imagen, pero esto solamente ya nada más para ir complementando. Durante algunas sesiones y en algunos lives les he hablado mucho de las tasas de interés. El día de ayer, 17 de septiembre, se dio un recorte de tasas, pero al final de cuentas, todo lo que suceda con los bonos, con el mercado de bonos, que es el mercado pues, del dinero, va a tener mucho que ver precisamente con esto, con este dato de política monetaria. Entonces, solamente para que quede claro y quede marcado también y grabado, hay cuatro motores que mueven las tasas. Probablemente muchos ya lo saben, pero si es el primer video que estás viendo de esta serie de trading de la A a la Z, aquí te los voy a decir. El primer punto es la inflación. Y es que si el dato de inflación sale más alto de lo esperado, o sea, una inflación caliente, las probabilidades de que el Banco Central mantengan o suba las tasas es más alta. Y eso puede provocar que los rendimientos eh, tiendan a subir, principalmente el de 2 años y el de 10 años. Y evidentemente si la inflación sale más baja, pues ocurre lo contrario. No se mueven tanto el de 2 años y el de 10 años, pero el de 30 años sí. También otro dato que, que interfiere en los movimientos de las tasas es el crecimiento económico o el Producto Interno Bruto, entre otros puntos que ahorita no los voy a explicar todos, pero el crecimiento es algo que afecta directamente en los bonos del Tesoro. Para darles una idea, si la manufactura del Instituto de Gestión de Demanda es sólido, si las ventas minoristas van al alza, quiere decir que la economía puede aguantar y las tasas también, por lo que el bono de 10 años puede subir. Y también, cuando hay señales de desaceleración, pues evidentemente hay alivio en tasas y eso puede provocar que también el bono del Tesoro a 10 años se tenga algunas variaciones ahí, tal vez un poquito a la baja, ¿vale? El tercer punto es, como les decía, las decisiones de los bancos centrales o del Banco Central de la Fed de Estados Unidos. Eh, y bueno, para esto, cuando se den los anuncios, que la siguiente reunión de la Fed va a ser, me parece, el 19 de octubre, hay que estar atentos nada más a qué decide el Banco Central y a lo que diga el presidente de la Fed en el comunicado, que es media hora después. Generalmente en horario México es a mediodía y en horario de Colombia es a la 1 de la tarde, es una hora de diferencia, el anuncio y literalmente el comunicado es media hora después, ¿vale? Este, hay que estar muy atentos a cómo sale el mensaje. Por ejemplo, ayer Jerome Powell, el presidente de la Fed, habló con un tono un poquito más dovish, abriendo la posibilidad de que se pudieran recortar un poquito más las tasas en la siguiente reunión o en las siguientes dos reuniones, ¿no? Y como cuarto punto es la oferta de los mismos bonos, es decir, si el Tesoro anuncia más emisión de lo previsto o una subasta sale con una demanda muy débil, el mercado puede exigir mayor rendimiento y esto evidentemente va a afectar a los bonos del Tesoro de larga duración o de largo plazo como el de 30 años. De hecho, hace unas cuantas semanas el mercado se movió agresivamente, el precio del oro repuntó eh, y esto generó noticias porque literalmente los rendimientos de los bonos del Tesoro de 30 años alcanzaron el 5% y la realidad es que no muchos compraron bonos del Tesoro a 30 años en esa subasta. Inclusive es de mencionar que China e India, principalmente China, que era el país que más bonos del Tesoro de Estados Unidos donde tenía inversión, en los últimos 2 años se han ido deshaciendo de gran parte de esas posiciones, por lo que esto empieza a dar un mensaje para el resto del mercado y es que bueno, el mensaje es no hay confianza por parte de China en el gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, pues básicamente esto es lo que se refiere a bonos del tesoro. Ahora, en cuanto a tasas de interés, hay una tasa nominal y hay una tasa real. La nominal es la que se escucha en las noticias y esta no descuenta inflación. Y la real viene de los bondos indexados a inflación y de algunos descuentos que hay, que hay ahí de algunos datos directos a la inflación. Entonces, bien, pues prácticamente con esto podemos ir cerrando, cerrar ya
la clase acerca de bonos. Si tiene alguien, repito, alguna duda, por favor, pónganmela aquí en el chat. Si no, va a quedar esto grabado, lo subiremos a YouTube más tarde, pero no hay mucho más que analizar. Lo que sí les puedo compartir es como tip de operativo, es que si tú volteas a ver el bono de tesoro a 10 años, que lo tengo aquí, lo puedes encontrar ¿cómo se llama? En TradingView como US10Y, así como aparece aquí, US10Y, así lo puedes buscar en TradingView. Esto te puede dar una pauta también de la fortaleza o de la confianza que está teniendo el mercado en ese momento ante la economía estadounidense. Y generalmente, si los bonos del Tesoro a 10 años, este es el que yo uso mucho como referencia, tienen movimientos al alza, los precios del oro suelen moverse a la baja. Es una correlación, eh, ¿cómo se dice? Negativa, o sea, es decir, que cada uno va hacia lados diferentes, pero no siempre esta correlación se mueve muy exacta. Entonces, los bonos del Tesoro a 10 años te pueden servir para tratar de ver qué es lo que está pasando, entender el sentimiento del mercado en el momento, que el día de hoy, después de que ayer la Fed recortara tasas en nada más 25 puntos base y el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que no hay como tal un riesgo inflacionario y demás, pues eso evidentemente aumenta la confianza en algunos productos de inversión gringa estadounidense, como es este bono, y eso puede provocar que los rendimientos suban. Baja el precio, sube el rendimiento, porque hay más confianza y digamos que entra en oferta para que haya más inversión, más gente le pueda prestar dinero a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bien, por eso sería todo el día de hoy. Espero que les haya gustado esta información. Y si todavía no tienes tu cuenta con nosotros aquí en BT Markets, aquí te dejo un QR para que lo escanees y la crees. Y listo, estás aprovechando toda esta información. Si tienes a alguien que quieras meter al grupo de WhatsApp, por favor, escríbenos ahí en privado a un contacto que aparece ahí como BT Markets o a tu servidor y con gusto lo agregamos. Por aquí vi que alguien alzó la mano. Si gustas, puedes poner, Roberto, me parece, Arturo, perdón, tu pregunta en el chat, si es una pregunta. Y listo. Voy a darle finalizar a la grabación.